que se quiera levantar en contra de nosotros. Y declaramos, Señor, que tú sobre nuestras vidas, a lo cual nos cubres y nos guardas de todo ataque diabólico, Señor, al cual lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos que tenemos la libertad para poder escucharte, para poder recibir tu palabra. Levante sus manos, hermano, y levante su voz orando conmigo. Padre, te pido esa palabra pentagonal, Señor, esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Señor, ayúdanos, que podamos salir libres, que podamos salir restaurados, que podamos salir renovados a través de tu Espíritu Santo, el cual te pedimos que nos siga llenando en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da su mejor aplauso fuerte al Rey bendito con toda su fuerza y a su nombre? Bueno, voltea a ver al que está a la par, dile: Dios te bendiga, qué bueno verte aquí en casa. A todos, salúdelos, saluda, a todos le damos la bienvenida. Qué bueno verlos. Alex, qué bueno verte, Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Estamos contentos y bueno, quiero entrarle al mensaje, aprovechar un poquito de la temática que han estado hablando allá en Guatemala, sobre toda esta semana que han estado hablando sobre libertad. Fíjese que también Dios puso en mi corazón hacer un evento el próximo mes de 3 días, hablar sobre libertad. No sé si usted lo recibe en el nombre de Jesús. 2 aménes va. No sé si usted quiere un evento así, hermano, hablar de libertad, de guerra espiritual. Que de una manera siempre hablamos de guerra espiritual nosotros, pero siempre enfocado a eso y entender, hermano, que hay muchas cosas todavía que pueden estar afectando nuestra vida, pero bendito el Señor que Él está con nosotros y que cada día son nuevas su misericordia. Entonces, en esta oportunidad, hermano, quiero hablar de este tema y le he puesto el poder de la lucidez, o de ser lúcido, ¿verdad? Porque está mal. Y quiero enseñarlo a la luz de la palabra. Quiero enseñarlo a la luz de la palabra. ¿Por qué es necesario tener lucidez? ¿Qué significa lucidez? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Y lo importante, o los principios, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de liberación, hay que entender muchas veces que la persona tiene que estar lúcida para poder reconocer, porque donde hay un reconocimiento, el Señor opera de gran manera. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, el poder de la lucidez. La foto, hay una persona que bueno, no está un poco consciente, ¿verdad? Pero hay alguien que les tira la mano, que lo levanta, porque de eso se trata, venir a la iglesia del Señor, que la mano de Dios, la mano poderosa, nos les tira para que nos pueda levantar de una manera poderosa. Dice gloria a Dios. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, por favor. Nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra que hay gente que no está lúcida, aunque respire, aunque hable, aunque trabaje, aunque actúe, y sorpresa, aunque sirva en la iglesia del Señor. Puede haber gente que no es lúcida y que está pidiendo por cosas que el Señor no le va a responder. Por eso qué importante ahorita la palabra, el don, ¿verdad? La profecía que Dios nos dio, donde está hablando: yo soy el que te he traído aquí, no es porque tú quieras o porque alguien quiera, sino que es mi voluntad. Entonces vamos a aprender qué es lucidez. Dice gloria a Dios. Sí, le pido toda su atención, me ayuda para poder estar en silencio y poder aprovechar este tiempo y después orar, y si el Señor lo permite, ser ministrados para que podamos nosotros seguir avanzando. Bueno, ¿qué es lucidez? La lucidez suele asociarse a la capacidad intelectual. Diga conmigo: capacidad. Dígalo fuerte: capacidad intelectual. Leo: de análisis o de reflexión que tiene una persona. O sea que de entradita estamos viendo, hermano, que una persona lúcida es la capacidad intelectual del análisis, de la reflexión que tiene una persona. Quienes están considerados como lúcidos suelen generar admiración por sus pensamientos sobre una determinada situación o por sus facultades para ver los problemas de una forma diferente al resto. O sea que cuando hablamos de una persona lúcida, es aquella persona que piensa diferente, actúa diferente y ve las cosas de manera diferente. Son esas personas, hermano, que no, a nuestro lenguaje, o para que lo entendamos, no se les cierra
la puerta, no se le cierra. Hermano, si no tiene algo, si no puede adquirir algo, si no tiene ayuda, son de las personas que no se les cierra las puertas, sino que siempre ve un campo de oportunidad para poder seguir adelante. Según el significado de lucidez, es una persona con un intelecto muy grande. De hecho, causa admiración a los demás que están alrededor, porque es una persona que van y le cuentan algo y siempre tiene una solución, siempre sabe cómo salir del problema. Según los diccionarios, eso es lo que significa una persona lúcida. Ahora, lo podemos ver también en general, pero ahora un poquito más en características humanas para poder entender un poquito más sobre esa persona. En el término general, una persona lúcida es alguien capaz de pensar. Mire qué tremendo, es una persona capaz de pensar y de expresarse de forma clara y precisa. Entonces, cuando hablamos de lucidez, podemos ver que no todos lo logran desarrollar como su significado lo dice, pero sí entender, hermano, que una persona lúcida es aquella que tiene la capacidad, que es capaz de pensar y de expresarse de forma clara y precisa. La lucidez es la condición sobresaliente, ser capaz de transmitir o comprender rápidamente. Mire, es lo que significa lucidez. Ya unas características: es la persona que es capaz de transmitir y ¿qué? Transmitir o comprender rápidamente. Alguien que vive en la coherencia y la lógica racional. Entonces podemos entender, hermano, que hay muchas cosas que la sociedad, o hablando del cristianismo, les cuesta entender aún. Les cuesta entender una orden, les cuesta entender, o nos cuesta entender, para no ser fariseo, nos cuesta entender una orden, nos cuesta entender lo que Dios quiere que hagamos, nos cuesta entender cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y eso lo vamos a reflejar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. O pensar, actuar y hablar. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces lo que hablamos realmente, eso es lo que vamos a actuar. ¿Y por qué? Porque es lo que pensamos. Por eso hay mucha gente que le cuesta tener un compromiso a las cosas de Dios, porque no tiene esa capacidad para poder comprender rápidamente. Por eso, mire, hermano, yo no sé usted, pero yo sí necesito que Dios me ministre esta noche. Voy a repetir, necesito que Dios me ministre esta noche. A ver, el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, por favor, con toda su fuerza y a su nombre. Ahora, vamos un poquito más al frente. La disminución de la lucidez mental se produce cuando una persona, la disminución, ahorita ya hablamos la característica de qué es una persona lúcida. Recuerde, tiene la capacidad para transmitir y para responder rápidamente, tiene la capacidad para pensar. Y usted diría, hermano, pero todos pensamos. Pues todos pensamos de acuerdo a nuestro conocimiento. Pero el que es lúcido sabe pensar. Mire qué tremendo. Es como, mire, si yo le dijera, si usted me preguntara, ¿cuántos aquí sabemos comer? Pregúntale al que está a la par, dile, ¿cuántos sabemos comer? Hermano, hay personas que no son de la India, pero comen como si fueran de la India. Así agarran el arroz, miren, así meten el frijol, así están comiendo todo manchado. Entonces puede decir que esa persona sí está comiendo, pero no precisamente sabe hacerlo. Mínimo, hermano, hacer su tenedor, ¿va? Hasta empanada. Ay, ya muy payaso, ya con la empanada. Pero bueno, por lo menos no se ensucia, tiene una servilleta, hermano, va a un restaurante y sabe de qué se trata la cosa. No poner los codos, por ejemplo, en la mesa, ¿va? No tener una postura jorobada. Todo ese es, según los conocedores, tienen que saber comer, se les miden muchas cosas. Entonces se da cuenta, hermano, que realmente ¿quién de nosotros come con el cuerpo erguido? Pregúntale que sabe quién, dile, tú lo debes de hacer. Yo he ido a lugares que veo personas, hermanos, sí se ve que son muy delicaditas, pero están comiendo así, mire, ni se les ve la lonja ni nada, y uno se desparrama y santo Dios, y uno me quiere enderezar para comer correctamente, pero como no está acostumbrado, uno, ¿qué cree? Se cansa uno inmediatamente. Entonces yo creo que tenemos que empezar a practicar buenas cosas, hermano, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, aquí podemos ver
¿por qué la persona deja de ser, deja de tener esa capacidad? ¿Por qué deja de ser lúcido, hermano? ¿Por qué tiene ese problema? Entonces, mire, la disminución de la lucidez mental se produce cuando una persona no está completamente despierta. Grábese eso, diga conmigo, la persona que no tiene lucidez es porque no está completamente, ¿qué? Despierta, despierta. No sé si le ha pasado a usted, hermano, que a veces por los desvelos o por el ritmo de trabajo, usted anda haciendo las cosas, pero siente parte, no sé cómo se diga científicamente, pero algo que entiendo, que sentimos parte de nuestra cabeza, ¿va? Como cerebro, tenemos como que dormido, como que, no sé cuánto les ha pasado aquí, ¿verdad? Como que no andamos reaccionando al 100, y hasta que te tomas un café o algo te sucede, o te golpeas, o te asusta, algo como que reacciona, ¿no? Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando manejamos, ¿va? Somos tercos, ya no estamos lúcidos, ya no tenemos la capacidad, pero seguimos manejando, pero vamos viendo fantasmas, la llorona, todo se nos va atravesando en el camino porque ya no vamos lúcidos, porque una parte de nosotros está dormido. Entonces, dése cuenta cómo vamos a ir, porque hay gente que puede estar en una iglesia, pero ya no es lúcido, tiene una parte dormida espiritual. Mire, sigo leyendo. Consciente o no es capaz de responder normalmente en su entorno. Por eso es importante saber cuál es tu entorno. Pregúntale al que sepa, dile, ¿cuál es tu entorno? ¿Cuál debería de ser el de usted? El que tenga relación con la vida de Dios. El que tenga la consagración, la dedicación, la adoración, la alabanza. Alguien diga gloria a Dios. El servicio, la congregación. A ver, el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Saber cuál es tu entorno. Entonces, una persona que ha disminuido la lucidez no está completamente despierta, no está consciente y no es capaz de responder normalmente a su entorno. Por eso no le gusta congregarse, no le gusta compromiso, no le gusta hacer algo más allá de lo que Dios tiene para esa persona, porque parte de su mente, hermano, ha perdido la lucidez. Ahora, sigo leyendo. Una lucidez mental disminuida también significa que una enfermedad crónica ha empeorado. También muchas veces es por enfermedades. Entonces sigo leyendo acá, hermano, para poder llegar a algo. En Romanos capítulo 13, versículo 11, habla sobre los cristianos que debemos estar despiertos. Mira qué dice: hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Diga conmigo, yo sé que ya Cristo viene. Pero levante su mano así despierto, hermano. Diga, yo sé que Cristo viene. Me voy a despertar esta noche. A ver, dé un grito de guerra y dé el aplauso fuerte al Rey bendito. Alguien dé un grito, no está por ahí el chofar. Trate el chofar, el chico. Y a su nombre. Miren lo que dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. O sea que si sabemos que Cristo viene, hermano, es cuando más tenemos que estar despiertos. Mire lo que dice Efesios 5:14. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Le estoy poniendo base para lo que estoy diciendo. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh casa de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Y así, hermano, podemos encontrar muchos versículos que habla de despertar. Si lo pegamos con la palabra lucidez, pues ahí lo podemos ver. Son versículos que nos alienta el Espíritu Santo a ser lúcidos, a ser despiertos. Hermano, yo creo con todo mi corazón que hoy se va a ir eso que te está durmiendo espiritual. Eso que está estorbando, en el nombre de Jesús, hoy lo reprendemos por el poder de la palabra de Cristo Jesús. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Diga conmigo, hoy despierto, hoy me convierto en lúcido. Diga, tenemos que ser lúcidos para la cosa de Dios y a su nombre. Ahora, muchas de las causas que pueden provocar que un individuo sufra esa citada disminución,
No obstante, entre las más importantes se encuentran las siguientes. Voy a hablar de algo físico y después hablo de algo espiritual. Porque hermano, yo creo que Dios nos manda a cuidarnos espiritual y físicamente. Aunque ya no digan amén, hermano. Pero yo sí creo que Dios nos manda a cuidar espiritual y físicamente. Porque la Biblia dice que por sus frutos, ¿los frutos dónde son? En lo físico, ahí se ve. Entonces, hay algunas causas de enfermedad que nos pueden causar. ¿Qué puede causar que disminuya la lucidez? Accidentes, tales como una insolación o hipotermia. Eso puede causar que la persona vaya disminuyendo su lucidez. También trastornos de tipo cerebral, como las enfermedades de ¿qué? Alzheimer, convulsiones por distintos orígenes o convulsiones. También podemos ver que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que espero con todo mi corazón que ya nadie de aquí tenga ese problema. Nadie dijo amén, hermano. No me asuste, hermano. No me asuste. Otra oportunidad. Espero que no tengamos ningún problema con eso. Y si sí, pues venga administración, hermano, y el Señor nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. De drogas o de otro tipo. Mire, por ejemplo, les voy a confesar algo. Bueno, ahorita ya me dieron café, va, pero es el primer café del día, hermano. Pero yo soy cafetero, perdón, hermano, pero yo soy cafetero. ¿Cuántas veces tomo café al día, mi amor? Unas 4 o 5 veces, hermano. Y ayer me di cuenta que ya andaba en las nubes, hermano. Porque quería reaccionar y hacer cosas y yo dije, pero ¿por qué me siento así como que, no, raro, como que, no? Pues tanta cafeína, tanta cosa, hermano. Pues meterse 5 cafés durante siempre, hermano. Lo primero que me levanto, bueno, le damos gracias a Dios y para despertar bien pongo mi cafetera y venga a hacer el café de Chiapas que me traen, colombiano, de cualquier café le entra, hermano. ¿Ya? Entonces ayer yo sentí que le tenía que bajar y hoy no he tomado ni un café hasta apenas ahorita, que Lucy tiene la culpa que me trajo un café, hermano. Y yo le dije solamente agua, va. No es cierto, sí le pedí uno, sí, porque sentía que ya me faltaba, pero ya le estoy bajando, porque todo en exceso, ¿qué pasa? Todo es malo. Entonces mire, hermano, tal vez pastor, yo no me drogo, pero no hay cosas que estás tomando ya en exceso. La coca, va, yo no lo quería decir porque muchos se ofenden. Mire, le puedo decir muchas cosas, pero le toco la coca y se enciende la gente. Entonces, hermano, todo aquello que lo hacemos en abundancia nos puede causar algún tipo de problema. Dice gloria a Dios. Ahora, problemas en el sistema cardíaco o respiratorio, ¿como qué? La arritmia, ¿la qué? La hipotensión y la hipertensión o la potencia. Entonces, todo eso son cosas físicas que nos pueden causar a través de la alimentación que tenemos nosotros. Y la última sería, bueno, que no es la última, ¿va? Pero patologías como la hiperglucemia o una insuficiencia hepática. Entonces, son cosas físicas, hermano, que muchas veces el cristianismo es tan espiritual, pero tan espiritual, que no se cuida de todas estas cosas que podemos hacer. Eso va a provocar que el ser humano no sea lúcido y por lo tanto no va a entender cuando vengan las cosas de Dios, o mucho menos va a entender los tiempos que estamos viviendo y corre el riesgo de no irse con nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del poder de la lucidez. Entonces, ahorita estamos hablando de manera física, pero lo queremos trasladar de una manera espiritual. Marcos 15:19 dice, deje ver si ya me adelanté, creo que ya me adelanté por acá. Deje poner esto. Maneras de aumentar, ¿verdad? El poder mental o maneras de aumentar la lucidez. Porque si hay maneras, tanto vamos a hablar de las maneras espirituales como de las maneras físicas. Recuerde que estoy hablando del poder de ¿qué? De la lucidez. Hablamos que una persona que ha disminuido su lucidez, ¿cuál es su primera característica? Está dormido. Puede ser pastor dormido, que no está lúcido. Puede ser servidor
dormido, por perder la lucidez. Pues eso es bien importante. Ahora, maneras de aumentar esa lucidez, por ejemplo, y espero que todos den un grito de júbilo, hermano, hacer ejercicio. Y a su nombre, hermano, con todo mi corazón, salga a caminar, hermano. Digo, yo ya no me estoy cuidando mucho como hace 2 años, pero ya voy a empezar otra vez, pero sí salgo a correr, hago bici, hago mis rutinas, ya está, la coca así de plano, yo ya no tomo nada de eso, ¿va? Pero ahorita vamos a volver a apretar, pero sí es necesario que nos cuidemos. ¿Cómo vamos a ser portadores del evangelio que te mande yo de aquí hasta la ruta 7 caminando y predicando, hermano? No vas a aguantar, no vas a aguantar, vas a llegar muy corto. Pero entonces mire, el ejercicio nos ayuda ¿a qué? A estar lúcido, a estar con un poder en la mente de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso, hermano? En verdad, nuestro cerebro crece a medida que practicamos ejercicio. Lo saqué de gente que conoce el tema, hermano. Memorizar, ¿qué? El movimiento. Bien importante. Como los alimentos, comer los alimentos adecuados. Dice gloria a Dios. Desconectar y escapar. Eso tiene que ver, hermano, con tener un tiempo también para estar meditando en la palabra del Señor. O yo le decía ayer a mis hijos que vi un estudio porque digo, ya no podemos dormir tan temprano, después de la pandemia todo cambió, ¿va? Y yo veía un estudio que decía que la luz del teléfono es una radiación que en la mente te está brincando, que hace a que no te dé sueño. Y ellos recomiendan que si sabe usted que se tiene que dormir a las 10, una hora antes debe de dejar de usar tecnología. Nosotros queremos dormir con el teléfono al lado, son los mensajes, los vemos. ¿Cuándo nos vamos a dormir, hermano? ¿Cuándo? Entonces, hay cositas que tenemos que empezar a mejorar. Busca de nuevo desafíos, ¿verdad? Hay gente que dice, pastor, ya es un instrumento, ya lo perfeccionaste, ahora aprende algo más, haz cosas diferentes, en tu trabajo haz cosas diferentes, súbele a la música. Estoy sacando características físicas, pero no va a poner música mundana, va. Vamos a escuchar que Dios nos ministre también a través de la alabanza, porque la alabanza es un instrumento de libertad. Dice gloria a Dios. Estudia y ya le dije que estoy estudiando, va. Ya llevo 2 meses con una materia, pero gloria a Dios. Y levántate bien. Levántate bien no es que se levante con el pie derecho, va. Es que tratemos de tener una buena actitud en el día, hermano. Hay gente que levantándose ya está de malas, ¿va? Entonces tenemos que ser diferentes. Le puede dar aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces nos damos cuenta, hermano, si no corregí algo ahí me lo corrige. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia hubo gente que perdió la lucidez y algunos se endemoniaron. Otros ya no fueron restaurados, pero la mayoría de ellos recuperaron la lucidez y pudieron ser perdonados por el Señor Jesucristo. Por ejemplo, personaje, Nabucodonosor. La Biblia dice que él se volvió loco, hermano, ¿verdad? Él perdió, se convirtió, se transformó, se encorvó. Yo me lo imagino un poquito como aquel de la película El Señor de los Anillos. No sé si que la vea, pero ¿cómo se llamaba esa? Smigol, algo así, va. Que era una persona normal, pero por el orgullo, la avaricia, se encorvó. Dice la Biblia que le creció el pelo, le creció la barba, le crecieron las uñas. Y dice que comía como el ganado. Y ya hablamos de él un poquito sobre el orgullo, ¿va? Pero era una persona que fue restaurada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque recobró la lucidez en un destello de cobró la lucidez y reconoció que todo era de Dios. Mira, hermano, por eso es importante el poder de la lucidez, porque hay gente que no ha reconocido. Pero hoy vas a reconocer. Y vamos a levantar la mano y vamos a pedirle perdón. A ver, el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Entonces, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para que Nabucodonosor recuperara la lucidez? Convertirlo en una bestia.
¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para que el pródigo recuperara la lucidez? Que no podía ni comer el alimento para cerdos. Y recordó, ¿y qué dijo? En la casa de mi padre hay mucho alimento. Mire pero tuvo un momento, porque la Biblia nos deja ver que el pródigo como que perdió la mente, o sea, se volvió loco, hermano. Porque hay una versión que dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí, o sea que no era lúcido, pero tuvo un chispazo de revelación de parte de Dios y se dio cuenta que los jornaleros de su casa, los servidores, comían mejor que él, tenían abundante. Y cuando reaccionó y como que se le quitó ese espíritu que lo estaba volviendo, o sea, le estaba quitando lucidez, dijo: en la casa de mi padre hay alimento, regresaré a la casa de mi padre. Y regresó en ese tiempo, y usted sabe la restauración. El endemoniado, está bien escrito Gadareno, ¿sí va? El endemoniado. Mira, hermano, este hombre por algunos segundos le entró la lucidez y dijo: ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios? Se acordó quién era él. Y usted sabe el milagro que Dios hizo. Ahorita hablaremos de él. Jonás. Como estamos hablando con una persona que ha dejado la lucidez, se duerme espiritual y físicamente. Jonás era un dormido espiritual. No obedeció la voz de Dios para ir a predicar a Nínive, pero ¿cómo le recordaron la lucidez? Se lo tragó el Leviatán, lo llevó a las profundidades. Ahí fue lúcido y se acordó de Dios y pidió el clamor de Dios, y la mano poderosa de Dios lo salvó. Saúl sí no fue restaurado, perdón, ahí falta el acento, ¿va? Saúl no fue restaurado, pero él le dijo el profeta Samuel, dijo: locamente. Él sí perdió la lucidez y no la entendió, porque perdió su reino y él se quitó la vida. Los discípulos del camino de Maús, si algo está mal escrito ahí lo corrige. Ellos también, hermano, hay una figura de que no iban lúcidos porque iban tristes, platicando que mira la hora que era y el Señor había prometido que iba a resucitar, pero no lo hacía. Y dice que se le pareció Cristo, un traslado poderoso, y Cristo estaba al lado de ellos y ellos no lo reconocieron. Y el Señor le dijo: ¿qué es aquello que pelean? Una versión, ¿qué es aquello que, por qué es tan triste? Y le dijo: eres el único forastero que no sabe. Mira, hasta forastero, ¿va? Eres el único, otra versión dice: eres el único hombre que no sabe lo que ha pasado. Y el Señor dice: no, cuéntenme. Y le empiezan a contar todo el chisme, ¿va? Y el Señor le puso una cátedra del evangelio, hermano. Dice que empezó hasta la ley, hasta que llegó ese tiempo. Les dio pan y vino, y les vino la lucidez a través de la Santa Cena. Y cuando se dieron cuenta, Jesús desapareció. ¿Sabe también a quiénes más? Los discípulos que regresaron a pescar. Ellos por algún momento perdieron la lucidez, porque ya el Señor ya no estaba. Ya ellos, bueno, ya no está el Señor, se va a cumplir lo que Él dijo, pero ahora ¿qué hacemos? Y ese Pedro siempre fue un líder, hermano. ¿Sabes qué? Yo voy a regresar a pescar. Todos regresaron con él. Pero cuando estaban pescando no agarraban nada, porque mira, hermano, aquel que ya dejó algo por Cristo y quiere regresar, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Pero el Señor se le manifestó, le dijo: ¡hey! Tírenla de ese lado. Y el que amaba a Jesús, dice la versión, reconoció que era ¿quién? Cristo. Pero ¿quién fue el que se tiró inmediatamente? Pedro. Pero Pedro dice que ya estaba sin ropa. Él ya se había quitado, es la figura que se quitó la cobertura. Porque cuando ve que Jesús, dice la Biblia, que se puso su ropa y se tiró al agua. Perdón, hermano, ¿qué loco hace eso? Usted, si se va a nadar, ¿cómo se mete? Bueno, al menos que le hayan enseñado que el chor es pecado y se vaya a meter en faldota al mar, es otra cosa. Pero por lo regular, una persona normal, lúcida, pues para meterse, ¿qué hace? Pues se quita, hermano, pues eran pescadores. Pero él no, ¡ay, Jesús! Lúcido, se volvió a poner la cobertura y ¡pum! Se tiró a nadar. Cuando llegaron ya la cena estaba servida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mire, la gente que quiere regresar atrás es porque ha perdido la lucidez. Pero hoy la vamos a recuperar. Dice gloria a Dios. Y por último, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Y otra vez los discípulos, cuando se le apareció el Señor, que le decía: ¡hey, mete tu dedo aquí! No creían que era Jesús, hermano.
Y el Señor les tuvo que decir, ven, tócame, pon tu dedo aquí, ven, soy yo. Mire, hermano, estamos hablando de personajes que no le llegamos ni a la mitad de la suela del zapato. Entonces hay gente que no está lúcida, hermano. Por eso no cambia su vida. Por eso vive en el pasado. Por eso se acuerda más de las pruebas que de las victorias. Por eso le da más vida a la voz del diablo que a la voz de Dios. Pero hoy vengo declarando que la lucidez regresa a ti. No sé si levanta sus manos, abra su boca tantito en lenguas, hermano. La lucidez regresa a ti física y espiritualmente. Lo profetizo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. Y haz el aplauso con gritos de guerra, hermano. Toca al que sabe para dile, recupera la lucidez. Dile, acuérdate cuando hablabas en lengua, profetizaba, danzabas, era la primera que llorabas, era la que te postré. Recuérdale. Es que mira, hermano, Dios no quiere recordarte la lucidez a través de un trato. ¿Quieres volverte bestia? Como Nabucodonosor. ¿Quieres que venga Leviatán y te toque? ¿Quieres irte de la iglesia y que anheles el buen alimento? Es tremendo, ¿eh? Entonces, dése cuenta, entonces, del que vamos a hablar hoy, de la lucidez del endemoniado. Porque hay que entender de dónde era él, de dónde venía, cuál era su identidad y por qué, hermano, cayó endemoniado. Un personaje como él, con una genética de guerra, de guerrero. Por eso es necesario entender nosotros que a todos nos puede pasar. Pero Dios, Él está extendiendo su manto poderoso sobre nosotros. Hermano, declaro que todo aquello que estorba espiritual se va en el nombre de Jesús. Y tú vas a recibir la palabra con lucidez para que podamos recibir la administración que Dios tiene para nosotros y poder ser libres de todo atentado diabólico. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Y a su nombre. Entonces me quiero enfocar al endemoniado de Gat, ¿ok? Hay que entender entonces la palabra endemoniado, poseída. Hay que entenderle entonces un poquito. Persona poseída y demoniada por un demonio, lo vemos en Mateo 4:24. Algunas veces el espíritu producía, mire lo que puede producir: enfermedades ordinarias. El muchacho que tenía un espíritu sordo sufría de acceso como epilepsia. De aquí la opinión de que la posesión demoníaca era solo una ¿qué? Hipótesis judaica para explicar las enfermedades y sus efectos. Dicho punto de vista no toma en cuenta que los demonios, ahorita va a ver, ¿le puedo pasar? Que los demonios, hermano, hablan y sabían más que los hombres. Eso hay que entender. ¿Cómo opera una opresión o un demonio, una potestad? Hermano, que tiene características que sí pueden hablar, que sí pueden tener hasta mayor conocimiento que nosotros. Obviamente que con nosotros está el poderoso de Israel, hermano, que no ha perdido ninguna batalla. Pero yo he estado en lugares, hermano, por ejemplo, me acuerdo a mi pastor, porque yo todo lo que aprendí fue en campo y fue con mi pastor, hermano. Cuando me llevaba a las liberaciones, luego salía yo por semanas, andaba yo con miedo, porque no estaba acostumbrado a ella. Después ya nos acostumbramos a andar con él. Pero en una ocasión ya vi el pastor cuánto mide, ¿va? Una persona se endemonió y él apenas tenía una hija. Y lo agarró así, el hermano estaba un poquito más grande que yo, pero lo agarró así, hermano, y lo alzó, hermano. Ay, que el pastor hizo así, lo alzó así. Y le dijo, voy a matar a tus 3 hijas, le dijo. Nomás tenía una. ¿Cómo supo? ¿Y ahorita cuántas hijas tiene el pastor? Tenía 3. Ya me acuerdo que el pastor dijo, te reprendo y bájame en el nombre de Jesús. Y lo bajaron otra vez, ¿va? Pero cosas así tremendas, hermano. Por eso hay que entender que los demonios saben más que los hombres. Hablan. Pero no por eso uno se va a asustar o uno se va a someter a ellos, porque todo se somete a la voz de Cristo Jesús. Y en su nombre es que hacemos esto. También reconocían su propia ¿qué? Individualidad.
Ellos saben cómo operan, saben a dónde entrar. Que Jesús reconoce su existencia e instruye a sus discípulos acerca de ellos en Marcos capítulo 9, versículo 9. Jesús trajo instrucción a los discípulos de cómo es que esas potestades o demonios, espíritus, se iban a manifestar y el cómo poderlos vencer en su nombre. Que los discípulos informaron que los demonios se les sujetaban. Se recuerda cuando fueron a evangelizar, fueron a predicar y llegaron contentos porque dice que aún los demonios ¿qué? Se sujetaban en su nombre. Aún el hombre que se encontraba degradado y debilitado por su pecado era presa del demonio. O sea que puede haber debilitados a causa de un demonio. Esa gente que tiene fuerza para todo pero menos para las cosas de Dios, tiene un problema espiritual. Pues diga conmigo, hoy soy libre en el nombre de Jesús. Mire, conforme vaya escuchando la palabra, Dios le va dando libertad a través del bostezo, a través de cosas que hermano, pero no show. Reprendemos todo espectáculo. Que lo que se vaya ahí se vaya en silencio y aquí puramente tengamos adoración para nuestro Señor Jesús. A ver, el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Alguien da un grito de júbilo y a su nombre. Por eso es, hermano, que bueno, ya no le puse este versículo. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta aquí en Lucas capítulo 8, 28. Porque el Señor Jesucristo venía de varios milagros. Y cuando cruzó, se encuentra con este personaje que podía hablar, que tenía conocimiento, que tienen fuerza, hermano, una fuerza sobrenatural. Pero repito, el Señor es el que nos guarda, el Señor está con nosotros. También recuerdo una vez, no sé si ya le conté, pero andábamos en Tabasco con mi pastor, nos llevó el ministerio de alabanza y estábamos todos comiendo, pero hacía el aire libre. Y vino un señor como de unos 2 metros, hermano, flaco, pero de esa gente de rancho, de tanto machetazo está, pero ¿cómo se dice? Garrudo, se dice mi pueblo, va. O sea, se quitó la camisa y parecía Brully, hermano, de veras. Fuerte. Y estábamos así todos sentados en la alabanza y dice, hey tú, basura. Y todos así, ¿a quién le hablan? Y el pastor me dice, ahí te hablan. Y empezamos como que a bromear, ¿no? Te estoy hablando a ti, basura de pastor, tú que estás de tal color, la camisa. Lo identificaron, hermano. Y el pastor se paró y nos paramos, toda la gente, hermano, va, porque digo, ¿qué va a pasar? Y todos veníamos, pero él adelante y nosotros atrás, va, por cualquier cosa. Se le puso en medio, estaban altos los dos, le dice, eres una basura. Y el pastor le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y empezó a temblar y se cayó, pero no se liberó. Y me dice, pastor, vámonos, mijo, nos fuimos, todos. Y me digo, ¿por qué no la duda, por qué no lo liberó, pastor? Si ya estaba ahí sometido, eso es lo bueno, que ya está tirado. Y me dijo, mira, mijo, es que no se iba a liberar. Dios me dijo que era un demonio que fue para debilitarnos, porque en la noche va a haber una liberación poderosa, me dijo. Y dicho y hecho, hermano, no le cuento cómo acabó la batería, todo, hermano. De toda la iglesia se liberó. Fue cuando le conté que en la noche un demonio fue y me metió sus garras aquí en la garganta, y el otro día yo no podía ni hablar. Íbamos a ir a Campeche, a Tlapacoyan, a Veracruz y a Tabasco. Era nuestra primera gira. Él iba a predicar y nosotros íbamos cantando. En la primera, hermano, en la primera noche un demonio fue a molestar. Yo me dormí con mi pastor, le pedí ayuda, nunca me ayudó, hermano, estaba bien dormido. Cuando desperté ya no podía hablar. El otro día en el hospital, calentura, me inyectaron. Me acuerdo que el pastor le dijo a la doctora de similares, y mira, él es el que canta, yo necesito que al rato cante, a ver qué le hace, pues hay que inyectarlo, píquelo. Me inyectaron, hermano. Oraron, me inyectaron, y en la noche yo seguía cantando, y toda la semana así me la pasé cantando. Ya gracias a Dios el Señor me sanó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces hay lucha. Entonces mira aquí, cuando vio a Jesús gritando, se postró ante él. Por eso le digo que mire, por eso el endemoniado se regeneró. Se recuerda que la gente dice, ¿cómo? Era el que nadie lo podía atar, el que nadie lo podía, lo agarraron peinadito, bañadito, escuchando la palabra del Señor, pero hubo lucidez. La había perdido y la recuperó. Cuando vio a Jesús gritando, diga conmigo, se postró ante él. Una persona lúcida reconoce quién es Jesucristo. Mire, penosamente hay gente que viene a la iglesia y no reconoce quién es Dios.
vemos el mensaje con soberbia. Eso no es para mí, pero porque tienes algo espiritual. Pero hoy se va a someter a los pies de Cristo. A ver, el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Ahora mire, le pregunta, altavoz dijo, ¿qué hay entre mí? Dice versión nativa, pero entre tú y yo. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, mire, lo reconoció. Te pido que no me atormentes. O sea, tuvo lucidez y se dio cuenta que estaba en tormento, pero reconoció quién era Jesucristo. Ahora, estudiando un poquito más al fondo sobre la región de los Gadarenos, o hay otra versión que dice el endemoniado de Gad, porque hay que entender de dónde él venía. Hay que entender, hermano, cuál era su identidad de este endemoniado. ¿A qué fue llamado y cómo acabó? O bueno, cómo estaba, porque después recuperó, la mente recuperó la lucidez. Mire, el evangelista nos dice que la región a la que llegaron era de los Gadarenos. La palabra se separa, es Gad y Areno. Gad, por eso se cree que este personaje, su identificación era de la tribu de Gad. Entonces, ahí te va. Era una de las ciudades que formaban, ¿qué? De Acápolis, literalmente 10 ciudades, Mateo 5:20. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia. Mire, hermano, en herencia, a la medida de la tribu de ¿quién? Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. Entonces, mire qué descendencia poderosa traía. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Sigo adelante. La tierra de Gad, o de esas tierras, eran una tribu que belicosa, apropiada para mantener una posición tan expuesta. De los que se unieron a David, se dice que eran hombres, diga conmigo, hombres, dígalo fuerte, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y qué, sus rostros eran como rostro de leones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Ahí está en la base bíblica. Entonces, qué tremendo, porque hablaba yo con el pastor Edwin y este personaje traía una buena descendencia. Era una persona que estaba lista para ser un guerrero. Alguien diga gloria a Dios. Que manejaba bien la espada. Alguien diga amén. Tenía escudo. Si era un guerrero, tenía armadura. Era una persona que estaba lista para poder pelear, que tenía un destino profético poderoso para levantar. Por eso hay que entender, hermano, que al diablo no está tras de todo, está tras aquel que tiene un llamado poderoso de parte de Dios, porque lo quiere volver loco, le quiere quitar la lucidez, para que una persona que no es lúcida, hermano, le va a abrir puertas a espíritus o a demonios que lo van a querer atormentar y lo van a querer dejar en una posición que no es la que Dios tiene para él, ni mucho menos para este tiempo. Entonces diga conmigo, el endemoniado, diga conmigo, genética de guerrero. Dígalo fuerte, genética de guerrero. Pero estaba endemoniado. Toca al que está a la par y nos tenemos que cuidar, hermano. Tenemos que cuidar. Pastor, pero es que a mí lo que me pasó, ya dale vuelta al asunto. Te puedes volver una persona que no tenga lucidez y te puedes convertir en una persona que tenga espíritus que no sean de acuerdo a la voluntad del Señor. Y te puede volver a afectar al grado que te puedes quedar, porque Cristo viene pronto por la iglesia. Entonces hay que entender esto, hermano, que este endemoniado era una persona con una capacidad y con conocimiento de guerra, pero que perdió la lucidez. Aquí hay que entender por eso, hermano, qué es lo que te está quitando la lucidez. ¿A quién está usando el diablo para que tú no pienses correctamente, adecuadamente, para que no puedas ver lo que Dios quiere hacer? Porque, hermano, no nada más se trata espiritual, también es físicamente. En una ocasión, no sé si le conté, hermano, no estaba el pastor Edwin y nos dejó, en aquel momento estaba como anciano el hermano Falcón, que sigue con el pastor Edwin. Él canta en la alabanza y yo era el otro anciano.
y a los dos nos dejó a cargo. Era un jueves, hermano, como hoy, y de repente llega un taxi, familias, 5 o 6 familias, con una jovencita como de 18, 19 años. La tenían cubierta y nos piden que oráramos por ella porque tenía problemas, ¿no? Ellos creían, bueno, sí, estaba endemoniada. Y le dije, bueno, pues métanla a la oficina del pastor. Y ya llamé al anciano, le digo, ¿qué hacemos? Pues vamos a orar. Le digo, pues vas tú, vamos los dos, le digo, los dos. Y fuimos, y entramos, hermano. Y empezamos a hablar con la jovencita y no estaba ahí. Ella me hablaba de princesas, me hablaba de un castillo, me hablaba de cosas. Y yo por más que le quería meter la palabra, ella me contestaba con cosas de princesa. Entonces le pregunté a su mamá qué fue lo que pasó. Me dijo, ella salió en la noche, fue a pasear, fue a una disco de allá de Playa del Carmen. Y dicen algunos que hubo hombres que la jalaron y se cree que la violaron. Fue tanto el tormento que ella se escondió en ese mundo. Se escondió donde había princesas. ¿Y cuánto tiempo lleva así? Ya lleva 2 días así. Se hace del baño donde quiera. Vas a hablar con ella y está siempre así. Ay, mira, un duende, ay. Y siempre, o sea, como que todo está bien. Y cuando la querías hacer reaccionar, su primera reacción era de enojo y se le cambiaba su postura. Entonces ellos le decían, bueno, cuéntanos del príncipe. Y ella te contaba historias de un príncipe y ahí se quedó. Cuando llega con nosotros, queríamos hablar con ella, pero no se podía, hermano. Porque ella hablaba de puras cosas de príncipes, de princesas, de sapos y de cosas así. Mire cómo es el diablo. Y nosotros, le digo, bueno, pues, ¿cómo le entramos? Le decía Falcón, no, eso no nos han enseñado cómo hacerle. Y dice Falcón, pues vamos a orar. Hermano, y estuvimos orando y orando y orando. ¿Y sabe qué pasó? Nada pasó. Ella se reía de nosotros, hermano. Era un escudo terrible. Entonces le dijimos a su mamá, ¿sabe qué, hermana? Nosotros nosotros creo que no vamos a poder, pero yo le recomiendo que la lleve a un lugar. Dije, entre mi ignorancia, pues dije algo bueno, llévele a un lugar que la hagan recordar. Y hoy lo enseñaba el apóstol Sergio. Decía, para que una persona sea libre, primero tiene que querer ser libre, ¿verdad? Para que sea libre. O sea que esa persona que quiere porque está lúcida. Entonces él decía, porque se subió un pastor y dijo que los psicólogos y que no sé qué, y amén. Hay cosas que ellos no van a poder entender, que no van a poder hacer, porque no tienen la facultad espiritual que tiene un ministro. Pero hay veces que sí se necesita gente así. Pero guiado, que sea una buena psicóloga que conozca de Dios, para que la haga volver, ¿qué? Para que la haga volver en lucidez. Y entonces ahí entra la operación del ministro, hermano. Entonces allá con mi pastor han pasado cosas que la gente luego no queda libre, pero ¿por qué no reconoce? Porque no está lúcido. Un día estábamos hablando con una persona y me agarraba la mano y decía, sí, yo estoy en un castillo grande, ¿a dónde voy a irme? Y por más que intentaba ganar una cachetada, ya cállate por favor, ¿va? Porque uno se frustra. Entonces decían a los ministros ahorita que estaban en la libertad, decían, hay que entender cómo una persona va a ser lúcida, hay que aprender a llevarlos a ese momento. Decía el apóstol Sergio que hay medicamentos que sí ayuda a que una persona que tiene problemas de epilepsia o que tiene bipolaridad, hermano, hay medicamentos que sí la tranquiliza y que le hace estar un poco en sus 5 sentidos, y ahí vamos para que ella tenga un reconocimiento y quiera aceptar a Cristo Jesús, y cuando diga que sí, entonces va a manifestar lo que está atrás de ella, pero ya el Señor nos da la victoria. El aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Alguien, un grito de júbilo al Rey. Entonces yo me doy cuenta que ese endemoniado fue lúcido por algunos segundos. ¿Qué tienes contra mí, hijo de Dios? Se postró. Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Rapidito el Señor dijo, aprovecho ese tiempo de lucidez. Legión, porque somos muchos. Y el Señor aprovechó y lo libertó. Entonces viene el versículo 35. Salieron a ver lo ocurrido y vieron a Jesús. Diga gloria a Dios. Encontraron al hombre de quien había salido los demonios, sentado, vestido, hermano, cobertura, va, y en su pleno juicio. Y los pies de Jesús, de los que se quedaron, ¿qué?
y a los pies de Jesús, de los que se quedaron espantados, hermano. Entonces yo creo que ese endemoniado muchos pasaban y lo querían liberar, pero nomás hacía gritos. Nomás hacía gritos. Entonces, ¿sabe qué? Lo que decía el apóstol Sergio, que una persona que tiene ese problema primero tiene que estar sentado, porque la palabra te hace ser lúcido. Por eso yo creo que aquí gente, hermano, Dios nos está hablando para despertar esa parte dormida y entender que tienes un llamado de parte de Dios y que el plan de Satanás es matarte. Alguien diga: yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y el plan de Dios es levantarte en poder y en gloria para su servicio. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. Alguien dé un grito de guerra en esta casa. Diga conmigo: yo tengo lucidez física y espiritual, para entenderlo. Por eso le puse varios ejemplos de gente, hermano, que tuvo que tener lucidez para ser libre. Entonces hay gente que por eso no se libera, porque no está lúcido. Entonces primero hay que entender, hay que procesarlo, hacerlo entender, ministrarlo, escucharlo, que habla, hacerle preguntas para que la persona vaya recordando. Y cuando uno vea que tiene lucidez, es la pregunta: ¿quieres? Recibe a Cristo en tu corazón. Ya te dio el acceso, pero entonces uno de los escudos del diablo para no soltar a una persona es que esté dormido, porque un significado de disminuir la lucidez, ¿qué es? Estar dormido. Por eso Efesios dice: despierta tú que duermes. Alguien diga amén. Mira, yo le voy a decir despierta, usted da un fuerte amén, pero lastime, ok. Despierta tú que duermes. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Por eso de lo que más se están hablando es del don del discernimiento, hermano. Porque también el significado de lucidez o lúcido quiere decir discernimiento, inteligencia, sensatez. ¿Qué más? Perspicacia, sagacidad, agudeza, penetración, sutileza. Entonces declaro que el Espíritu Santo está aquí, te está dando discernimiento para saber cómo está tu vida, hermano, porque no se trata de la vida del que está a la par ni la mía. Cada quien sabe cómo se está manifestando. Cada quien sabe si está lúcido o anda una parte de su cerebro dormido. Y por eso, hermano, puede venir el apóstol Sergio a orar por ti, no le vas a agarrar. Puede venir el profeta Tito, hermano, por más que te levante, te zangolete, no lo vas a entender, porque necesitas tener esa lucidez. Y esa lucidez la vas a entender hasta que aprendas a ver tu estado físico y mental y le digas al Señor: perdóname, papito. Y cuando uno le pide perdón al Señor, entonces Dios usa al ministro para ir y orar y reprender y tener una verdadera libertad en Cristo Jesús. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está aquí. Y primero voy a orar para que te dé ese discernimiento, hermano, y podamos entender. Y aquel que el Señor me diga: ahora voy a orar, porque has entendido el tiempo que estás pasando. Mira, hermano, por no tener lucidez pueden venir espíritus a enfermarte. En el servicio de antier estaban hablando de estos niños. ¿Cómo era la enfermedad? Autismo. Y la pastora esta, la de Cuba, Lisne va. Ella enseñaba, hermano, que hay 3 clases, ¿va? Uno es por incesto, por herencia, por maldición. El otro es por enfermedad física, ¿cómo? Inducida. Y el otro era por, ¿cuál era el otro? ¿Cómo? Con las tabletas, va, con las tabletas precisamente. Y ella decía que hoy a los niños chiquititos todos tienen esa enfermedad y no se han dado cuenta. Decía ella: vaya a su hijo, quítele el teléfono a ver cómo se le va a poner. Te pega, grita. Así actúa un niño con autismo. Así actúa. Nada más porque no se lo han declarado, pero el niño tiene ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros, decía el apóstol Sergio, en mis tiempos, decía, no había eso porque mi mamá me lo quitaba. ¿Cuántos somos de ese tiempo? Antes de más, ya los chavorrucos, hermano. ¿Cuántos somos de ese tiempo? Nos queríamos poner locos y de 3 cachetadonas los levantaban, hermano, y no había berrinche. ¿Sí? Decía el apóstol Sergio, esa enfermedad agarra un fuerza por la generación que tenemos de padres, que preferimos darle algo para que no nos den lata, pero quítele el teléfono al niñito, va a ver qué le hace.
Entonces, ¿no será que nuestros hijos tienen autismo y no nos hemos dado cuenta? De veras, hermano. Entonces decía, ¿sabe quién contó el testimonio? Ayer, ¿cómo se llama el que? Pastor Jorge Hines, que contó que su hijo, justamente antier, ¿no? En la última prédica, que hablaron de quemar cosas, dice que entonces él se puso a buscar en su casa si había algo ahí y encontró un librito de hadas de 5 años. Y esto lo voy a quemar y lo salió a quemar y no se quemaba y no se quemaba. Véalo, está en internet el testimonio. Y no se quemaba y no se quemaba y de repente el niño empezó a llorar y a decir que la hada la atormentaba. Tuvieron que liberar al niñito de 2 años. Y lo bueno que no le dio pena al pastor contarlo, porque decía el apóstol Sergio, siempre uno dice, no, a mí no me pasa, yo soy ministro, a mí no, o sea, a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Entonces, mira, hermano, ¿no será que no estamos lúcidos en nuestra casa y permitimos un montón de cosas a nuestros niños? Nadie dijo amén más que la nena va. Diga conmigo, voy a tener cuidado en mi casa. Dígalo fuerte, voy a tener cuidado en mi casa. O el testimonio que contó el profeta Tito hoy, ¿lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Cuál era? A ver. El de Goku. Pero sí, escuché la historia. Es que, hermano, a veces nos llaman religiosos. Pero él dice, hermano, que tenía un joven que le hacían bullying en la escuela. Donde sea le hacían bullying porque era bajito. Hay gente que se refugia en cosas para no ver su tormento, hermano. Algunos nos refugiamos en Dios y tenemos victoria, otros en el alcohol, otros en su trabajo, otros en las mujeres, otros en la pornografía. Pues este niño se metió a la película, a la caricatura de Goku, se dice, de Goku. Y dice que era tanto el bullying que le hacían en la escuela, que una vez él gritó desesperado, digo, Goku, entra en mí, dijo. Y dice que entró, porque eso le pasó por ti, y entró esa cosa en él. Dice, al otro día llegó y le pegó a todos, hermano. Le pegó a su papá, que su papá era su padrastro, creo, y lo maltrataba. Le pegó al papá. Él hizo su pandilla de 5 guerreros, hermano. Y dice que nadie se podía meter con esas cositas, hermano. Como eran de que me estás pegando, pues le entró ese espíritu, ese demonio. Dicen que el joven era un karateca excelente, hermano. Y le fue pegando a todo aquel que le había hecho algo, hermano. Hasta que un día llegó a la iglesia el profeta Tito y escuchó un mensaje de liberación y dijo, yo quiero ser libre porque esto me está atormentando. Y dice que empezó ahora y se manifestó. Dice el profeta Tito que él nomás vio como aquel se endemonió en karate, que le pegó no le pegó, le tiró sus golpes como de aquí a allá le tiró, pero no le pegó físicamente. Pero el profeta Tito estuvo enfermo más de una semana. Porque dice que era como que le dieron una paliza terrible. Claro, el joven se liberó y dice el profeta Tito que sigue sirviendo. Ahí, ¿cuántos dan gloria a Dios? Pero él dice, hermano, dice, una semana no me pude levantar, todo moreteado, porque espiritualmente sí le dieron su limpia, hermano. Dijeron los hermanos de Yucatán, sí le pegaron. Y cada cosa que están contando, y yo me pongo a pensar, si eso era antes, ¿y cómo están hoy las caricaturas que todo ha evolucionado para mal, hermano? ¿No será que tenemos problemas también nosotros en casa y no nos damos cuenta? Entonces, ¿sabe qué? El Señor nos quiere volver lúcidos para ver, esto no le voy a enseñar a mi hijo. Este berrinche te lo voy a corregir ahorita, antes de que venga un demonio y al rato tengamos que llevar a liberación. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, por favor. Vamos con toda su fuerza. Y a su nombre. Entonces, mire, hermano, ¿cómo andaremos nosotros? Yo, cuando dijo eso, yo me quedé pensando, hermano. Yo dije, Señor, de plano que estamos dormidos en muchas cosas. Y hay cosas que las permitimos así, va, como que, dale. Nos reímos, va. O sea, el problema no está en ellos, ¿en quién está? En nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque no somos lúcidos. Entonces quiero orar por usted. ¿Me ayuda a orar, hermano? Y que el Espíritu Santo nos ayude, hermano. Solamente Él puede hacerlo, hermano. Solamente Él puede hacerlo. Recupera tu esencia. Diga conmigo, voy a recuperar mi esencia. Yo no estoy hablando que ahora donde quiera mire demonios. No, tampoco es así.
Pero sí hay que entender, hermano, que hay una lucha espiritual. Y que mientras más lúcido estemos nosotros, nos vamos a dar cuenta cuando algo se quiera manifestar. Por ejemplo, un sentimiento de no buscar a Dios, debe saber que es un problema espiritual. No hay por qué andar preguntando. Todos sabemos que es un problema espiritual. Lo que se le decía a una hermana: te enfermas cada que hay culto, es un problema espiritual. Entonces, ¿qué hace eso? Que te vuelve dormido, sin lucidez. Y lo que Dios quiere, hermano, es ayudarnos. Póngase de pie, hermano. Nos despedimos de las redes sociales. Que el Señor los bendiga.